¿Quién quiere comenzar? Sí, Boris. Profe, es que tenía una duda con respecto a la sección compuesta y transformada. Es que estábamos haciendo un ejercicio en sección en T y lo que pasa es que la distancia del eje neutro pues en esos casos nos da pues muy diferente. Realizamos cálculos y todo eso, pero pues aún así no, pues nos sigan diferente. Entonces mi duda es, para la sección compuesta, pues nosotros dividimos la sección a compresión, pues obviamente en secciones rectangulares. ¿Estaría bien así o tendría que tener en cuenta otra cosa, profe? La posición del eje neutro tiene que dar, o sea, esa se calcula colocando un eje de referencia, como lo dice cuando planteé la sección sin fisurar. Esa es una forma, o igualando el momento de área compresión con el momento de área tensión. Con las dos formas tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Porque eso sí es pues del concepto de estática respecto al centro de gravedad, entonces tiene que dar lo mismo. Entonces no es, o sea, el método de sección compuesta o sección homogénea mmm, radica simplemente en cómo calcula los esfuerzos al final. La sección homogénea siempre te calcula los esfuerzos es con base en los esfuerzos del concreto. Siempre, o sea, aplicando el concepto de esfuerzo. La sección compuesta no te transforma ninguno de los esfuerzos, simplemente calcula los esfuerzos con base en el equilibrio, compresión igual a tensión y momento interno igual a la compresión por el brazo o la tensión por el brazo. Ese es el método como tal, pero la forma de calcular el eje neutro es, hay varios métodos, pero tienen que dar lo mismo. O sea, no puede variar. Algo Ya. importante que quiero que tengan en cuenta y se los digo a todos, yo sé que muchos han visto con el ingeniero José Darío o tienen materiales del ingeniero José Darío o con el anterior profesor Edward. Tienen que seguir la metodología que yo les he enseñado. Si no se confunden. ¿Listo? Que porque calculó la inercia el profesor de esta manera, no, o sea, ustedes están en mi curso y van a seguir la metodología que yo les estoy dando. Porque es que están confundiendo conceptos. Y entonces creo que fui clara en la forma en cómo se presentaron los cálculos acá cuando les dije, por ejemplo, siempre vamos a involucrar el área de acero. Porque estoy transformando la sección o porque estoy considerando el área de acero abajo. Entonces no la quiten. Quitar el área de acero abajo ya cambia las cosas. Se puede hacer si tenemos, digamos, noción de lo que estamos haciendo, pero es que están involucrando. Yo creo que eso que me estás diciendo tú es porque están involucrando o están revolviendo los conceptos de ambos métodos. Pero tiene que dar lo mismo. Si tienes por ahí Listo. el ejercicio, Ahí me estamos lo viendo. muestras. Sí, profe, ahí la tenemos. Ahí le tomo foto y pues no sé por dónde enviárselo, por el Classroom o por dónde. Sí, va al correo. Ah, bueno, profe. Entonces ya en un momentico se lo envío. Pues mientras tanto yo tengo una pregunta del momento cracking. Sí. O sea, la norma nos da una fórmula sencilla para calcular el momento cracking, que es 0,62 por gamma, creo que es ese simbolito, por raíz de f'. ¿Ese simbolito siempre es uno? Para calcular el momento cracking, no, eso es para calcular el módulo de rotura. Ah, eso, el O sea, esfuerzo el de rotura, esfuerzo sí, de sí. rotura. Ajá. Eso, el esfuerzo, sí. Ese Ese mismo. simbolito, ese gamma, no siempre es uno. Depende del peso del concreto. Para concretos de peso normal es uno. Cuando el concreto es liviano se tiene que calcular, dependiendo del peso del concreto. Hijo de puchica. Y eso es con otra fórmula, me imagino. Sí, sí creo que yo la presenté en una de las clases. Ah, bueno, solo en el caso de que nos especifiquen que es concreto Liviano. ligero, liviano. Ujú. Ok, bueno, gracias. Profe,
Mientras tanto, yo también tengo una duda con respecto a las secciones en T. ¿Respecto a qué, perdón? A secciones en T. Secciones en T, ajá. Secciones Ah, no rectangulares. secciones no rectangulares, exacto. Ujú. Ah, le... ¿Sí, si quiere? No te escucho. Hola, hola. Sí, ahí te estoy escuchando. Vale, ¿le puedo presentar la pantalla un momentito para enseñárselo? Sí. Mi amor, no dañes las fotos, por favor. No las vas a dañar, mi cielo. No sé si estás hablando, pero no te estamos escuchando, Alejandro. Ya, ¿se ve el ejercicio? Sí. Vale, este es el primero del taller. En Ujú. este punto pide calcular el momento crack con esta sección. Entonces uno lo calcula sin fisurar. Para Ajá. esa parte no hay problema alguno. Este aquí lo hice. Y lo hice con este método para sacar esto de ese estático. Cuando la sección está fisurada, aquí, entonces yo dejo la parte de tensión deja de aportarme. Entonces yo tengo que volver a calcular el centroide para la sección fisurada, Sí. porque el segundo punto me lo pide. Para calcular esta sección, yo intento calcularlo con el método de momento de área, Sí. que pues la fórmula que estoy usando no sirve para eso, obviamente. No, o sea, es que no es fórmula, por eso les No, digo, o sea, o sea, sí, yo entiendo, o sea, pero antes, para cuando sea rectangular hay una fórmula que sale rapidito. ajá, Cuando no, uno calcula el área que está, el área, la compresión, sí, y esa área de compresión saca el momento de área respecto al área el AS, el N-1 por AS. ujú. Ahí no es n-1, ¿Es AS? Ah, solo sí, n por a su s porque no tienes un vacío que quitar. El -1 es cuando hay un vacío que quitar. Cuando la sección está fisurada, abajo ya no tienes concreto, entonces no tienes que quitar el vacío que deja el área de acero. O sea que ya, el área equivalente simplemente es n por a su s. ya, entonces esto sería N por A sub S por T, ese brazo. ¿Sí? Pero mi tema es que yo no conozco mi eje neutro. Claro, pues esa es la Entonces, incógnita. ajá, entonces yo no sé el área que se acomoda en mi compresión. Cuando yo acomodo toda esta ecuación de área, tengo que incluir esta incógnita de K sub D. Sí, claro, o sea, te sale una ecuación donde la única incógnita es esa, K sub D. Sí, pero cuando yo hago ecuación, me sale en un momento, en una ecuación de tercer orden. Porque aquí yo estoy sacando el brazo del K sub D y me enredo. A ver, el área 1, el área 1 queda en función del brazo por K sub D. Sí, porque esa es el área de Ujú, compresión. sí, pero ahí la divides en dos áreas, ¿no? O sea, estoy viendo esa Ajá. sección, esa forma Sí. en T, la sacas Entonces, en dos áreas. aquí yo tengo mi área uno que sería el área chiquita de aquí, que es esta. Ajá, Y mi sí, área 2 sería esta, que ajá, es KD menos 0,15 por 0,3. sí, Esta la puedo simplificar y tengo esta KD. ok. Todo esto lo tengo que multiplicar por el brazo, que sería la mitad El de papá te esta trae área yogur, espera. hacia el eje neutro, que es el que estoy buscando. Sí, Vale. Cuando yo hago esa ecuación del brazo, no se plantea. Porque esta área de compresión también está en, en, en función de KD. sí. Y esa es la que estoy planteando aquí arriba. Perdón el desorden. Bueno, o sea, mira, al final te tiene que quedar una ecuación. No sé si te queda de segundo o tercer orden, pero la raíz, solo una de las raíces tiene que ser válida para esa sección que tiene una altura de cero a no sé qué altura tiene, 50, 60 centímetros.
75 centímetros. 75 centímetros. Entonces, no te puede quedar, si te da un D, di tú de 60 centímetros. ¿Ese D es válido? No puede Entonces ser tiene válido. que ser más arriba de la mitad. Tiene que ser incluso menor al eje neutro que uno calcula con la sección entera. Sí, Eso no lo puedo exactamente. acotar más. Ajá. Esa es la forma de tú verificar cuál KD es el que corresponde, Vale, el lógico. entonces tengo que llevar esta ecuación a, a un sistema polinómico y desde ahí resolverlo. Y ver Sí, cuál me, y cuál, y ver cuál me chequea. exactamente. ¿Cuál corresponde con tu sección? Esa es una forma, ¿no? O sea, yo quiero que, porque veo que Sí, hay dudas en eso, déjame, ahí te contesto la pregunta o tenías algo más. no, no, sí, esa pregunta. Porque para esta sección fisurada, yo intento hacerlo con el termómetro de Arias, porque antes lo intenté hacer con otro teorema, intentando ignorar la parte de abajo, pero tampoco me dio. Ven, déjame presentar la pantalla, por favor. Sí, sí. Profe, los dos casos no se pueden resolver con el mismo momento de área. ¿Cómo así? O sea, posición del eje neutro, área total por posición al eje neutro es igual a la sumatoria Sí, de cada área a por su... eso voy, o sea, esos son métodos. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, yo Entonces, intenté con el otro método, pero no me daba, me daba un resultado raro. Entonces tiene, intenté hacer tiene así. que dar, o sea, es algo que estamos haciendo mal, pero vamos a la sección básica rectangular y me voy a inventar datos. Yo calculé el método uno el que estaban haciendo en clase, pero lo que hizo fue no llevarlo a una expresión polinómica, sino que simplemente fui reemplazando y al final despejé el valor de K, y pues sí me coincide el mismo valor del eje neutro con el que calculamos en clase, pero Mira, no, o sea, digamos este ejercicio. Sección fisurada. Le voy a colocar dimensiones, las que sean, o sea, no me interesa, igual tiene que dar algo. Pues lógico, 40 centímetros aquí. ¿Cuál es mi incógnita? KD. Y el área, el acero está, perdón, el área de concreto a tensión está fisurada, entonces acá tengo mi área equivalente, que para este caso sería N por A sub S. Voy a decir que esto es igual a 90 centímetros cuadrados. Esto, o sea, estoy dando datos simplemente. Y que esta posición del acero es igual, esta posición del acero, de un momento, la posición del acero es igual a ver, unos 44 centímetros. Estoy dando datos, o sea, lo que sea. Puede ser cualquier sección, no sé si se parece o no a la que estábamos viendo en clase. Entonces, la gran incógnita es la posición del eje neutro. Hay dos formas y las dos la pueden usar, la que sea más fácil, la que usted entienda mejor, o sea, no es que una sea para un método, no, o sea, esa es la forma en que calculamos el eje neutro y cualquiera de las dos sirve. La primera es planteando un eje de referencia, o sea, a partir de un eje de referencia. No recuerdo cómo es que se llama ese teorema. Si alguien me ayuda, pues mejor. Entonces digo, este es el eje de referencia, el eje XX, X', X'. ¿Listo? Y a partir de ese eje de referencia, entonces voy a determinar cuál es mi posición KD. ¿Cuál es la condición que planteo? Que el área total por la posición del eje neutro, que en este caso sería KD, es igual a la sumatoria de cada una de las áreas por su correspondiente brazo Y sub I. ¿Cuál sería el área total en este caso? Voy a reemplazar de una vez 40 por KD, que es el área que está arriba, más el área de acero, que sería 90 centímetros cuadrados. O sea, les aconsejo ir reemplazando todo, sobre todo con esas secciones en T. No traten de buscarle una ecuación o esas secciones no rectangulares, porque se vuelven locos. O sea, se puede hacer sacar ecuaciones para secciones rectangulares, sí, pero cuando no es rectangular vamos reemplazando lo que tenemos.
Entonces este sería el área total, o sea, lo que tengo arriba más el área equivalente del concreto, por la incógnita que es KD, igual a cada una de las áreas por su correspondiente brazo hasta el eje de referencia. Entonces la primera área sería 40 por KD por el brazo correspondiente, que sería este brazo, o sea, el centroide de esta área, que sería KD medios. Entonces, por KD medios. Más el área equivalente de acero, 90, por su correspondiente brazo. Aquí está el brazo desde el eje de referencia, que sería D. Entonces, por 44. ¿Listo? Y no es más. Ahí me queda una ecuación que puedo resolver. Y la única incógnita es KD. Me quedaría 40 KD al cuadrado más 40 por 90 KD igual a 20 KD al cuadrado más 90 por 44. ¿Listo? Queda una ecuación de segundo orden. Entonces despejo, acomodo esa ecuación y despejo. Si alguien me ayuda. A ver, te paso esto para acá, quedaría 20 KD al cuadrado más 3600 por KD y menos 3960 igual a 0. Ecuación de segundo orden, entonces despejo KD. Y solo un valor, uno va a dar positivo, el otro negativo. El que dé positivo, no sé cuánto da. Ese es uno de los métodos. El otro es con equilibrio de momentos de área. Es decir que el momento de área a compresión es igual al momento de área a tensión. Entonces, simplemente el momento, voy a pasar esta sección otra vez abajo. No me deja. El momento que hace esta área a compresión, esta es un área. ¿Cuál es esa área? Sería de 40 por KD. Esa es el área. ¿Y cuál es el brazo? Respecto al eje neutro. Aquí es respecto al eje neutro. Porque simplemente voy a equilibrar que la compresión aquí es igual a la tensión. Equilibrio. Entonces, respecto al eje neutro, el brazo sería otra vez KD medios, esta distancia, KD medios. Entonces, área por su brazo, KD medios. Es igual al área de tensión, al momento, perdón, de área de tensión. ¿Qué área tengo a tensión? 90 centímetros cuadrados por su correspondiente brazo, que sería ahora esta distancia, que sería D menos KD. Entonces, por D menos, reemplazo, D ya sé que es 44, menos KD, que es la incógnita. Aquí reemplazo, me queda 20 KD al cuadrado igual a 90 por 44, que da esto mismo de acá, 3960, menos 90 KD. Aquí me faltó algo porque arriba me quedó arriba. Ah, aquí la tengo mal. Aquí me sobra este 40. Era solo 90 KD. Entonces aquí es 90 KD. Listo. Entonces miren, esta ecuación es la misma que sale de acá abajo. O sea, aquí ya despejando me quedaría 20 KD al cuadrado
menos 90 KD más, la pasa al otro lado positivo, y menos 3960 igual a 0. La misma ecuación, o sea, es un método. Cualquiera de los dos métodos usted los puede usar, tiene que llegar a lo mismo. Y si la sección es no rectangular, igual. Solamente que si es no rectangular, o sea, reemplacen lo que conocen y todo va a quedar en función de una incógnita, que tiene que ser la posición del eje neutro, pero el concepto es el mismo. ¿Cuál es mejor? No sé, usted ya tiene que ver cuál entiende mejor. O sea, no les puedo decir cuál es mejor, tienen que llegar a lo mismo, simplemente. Entonces, si la sección es no rectangular, como su compañero lo estaba haciendo, o sea, lo que vi está bien de lo que presentó, no sé que esté bien operado. Entonces, esta sería posición del eje neutro. Si la sección está fisurada, aquí no es fórmula, o sea, es como yo se los estoy explicando. Si está fisurada, no hay un vacío que rellenar abajo. El área de acero que dejas no tienes que rellenarlo, entonces el área equivalente simplemente es N a su S. Si la sección está sin fisurar, entonces sí hay un acero que reemplazar y tienes que quitar el vacío y queda N-1 a su S. Este sería el caso de la sección fisurada. Así que el concepto es el mismo, con cualquiera de los dos métodos tiene que llegar a lo mismo y le queda en función de una variable, K sub D. De esa variable tienes que conocer esta altura, digamos que sea 10 centímetros, este ancho que sea unos 1, 2, 3, 4, 5. Me queda muy grande, dejémoslo en punto 80. Bueno, metros no, dejémoslo en centímetros, que sean 80 centímetros, eso es conocido. Entonces, con cualquiera de las dos formas, usted puede calcular la posición del eje neutro. Si va a hacerlo con el eje de referencia, entonces planteo mi eje de referencia en la parte de arriba. Suele ser mucho más fácil en la parte de arriba porque la posición del acero pues está medida respecto a esa posición, no la parte de arriba, depende de la curvatura. Medida desde la fibra más extrema compresión. Esto es D, que tiene que ser un dato. Ese D puede ser que 65 centímetros. Listo. Aquí el área de acero equivalente. Digamos, voy a colocarle bastante acero. ¿Cuánto es que es el N normalmente? ¿9.2 o 9.3? 9.3. Con el concreto de 35 me dio 7.2. No, yo me estoy inventando una sección, no estoy resolviendo ninguna del taller porque les dije no les voy a resolver del taller. Solamente quiero saber el N. Sí, daba 9 aproximadamente. Entonces dejemos un área equivalente más o menos de 250 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces con cualquiera de los dos métodos, si quiero el del eje de referencia, este es mi eje de referencia, entonces planteo cada una de las áreas. Voy a dividir esto en áreas que son más fáciles de manejar, área 1, área 2 y esta sería mi área 3. Entonces, el área total sería la suma del área 1 más el área 2 más el área 3. O sea, área 1 sería de 80 por 10 más área 2, que sería de, no le he colocado este ancho, coloquémoslo porque tiene que ser un dato este ancho, unos 40 centímetros. Entonces, más 40 por la altura queda en función de KD, que sería KD menos 10
sería esta altura, KD menos 10, más el área de acero, 250 centímetros cuadrados, igual. Y esto es el área total por el brazo, KD. Que es la posición, perdón, por la posición del eje neutro, este es el primer método, entonces por KD. Igual a cada una de las áreas por su correspondiente brazo hasta el eje de referencia. El área 1, 80 por 10 por su correspondiente brazo, que sería esta altura, que sería 5 centímetros, por 5, más el área 2, 40 por su altura, KD menos 10, por su correspondiente brazo, que sería este brazo, que sería igual a esta altura de aquí, que es KD menos 10 entre 2, es esto, más 10 centímetros. Eso es geometría, ¿listo? Entonces vemos el centroide de cada una de las áreas y en eso me he dado cuenta que se equivocan bastante. Entonces sería KD menos 10, que es la altura entre 2, ese es el centroide, más 10 centímetros de la aleta superior. Ahí está ya el área a compresión con su correspondiente brazo. Y falta el de tensión, o sea el acero, que sería 250 por su correspondiente brazo, que es un dato, que es la posición 65 centímetros. ¿Listo? Entonces de aquí me da KD al cuadrado. Para su primer compañero esto me da una ecuación de segundo orden. No sé por qué dices tercer orden. Sí, segundo orden. Ok. Entonces segundo orden, o sea, un valor te va a dar positivo y el otro negativo, ya está. Despejar. ¿Sí? Ese sería el primer método. Y ahora en el segundo método, con momentos de área. Entonces, este sería con eje de referencia. Con el segundo método, pues simplemente igualo el área a compresión, esta área, que hay dos áreas ahí, igual al momento de área a tensión. Entonces lo mismo, compresión igual a tensión. En la compresión tengo dos áreas. Entonces trabajo cada área por aparte, o sea, el área, tengo dos compresiones, por así decirlo, dos áreas sometidas a compresión, pero que las sumas tienen que dar la total a compresión. Entonces tendría la parte de arriba 80 por 10, el área 1, por su correspondiente brazo hasta el eje neutro. Entonces sería esta altura. Esa altura sería igual a KD menos 5 centímetros. ¿Listo? Porque es el centroide de esa área pequeñita. Más la siguiente área, que sería 40 por la altura KD menos 10 por su correspondiente brazo. El brazo de esta área pequeñita sería entonces KD menos 10 entre 2. Es el brazo hasta el eje neutro. ¿Listo? Este es un brazo, este sería el otro brazo. Ahí ya está el área a compresión igual al área a tensión. A tensión tengo el área equivalente a 0, 250 por su brazo, que sería D menos KD. Ya. Nos tiene que dar lo mismo. Este sería con momento de área. Estos son dos métodos, no es que un método sea para sección homogénea y otro para sección compuesta, no, los dos para cualquiera de las secciones. Los dos métodos, si la sección está fisurada o sin fisurar. ¿Listo? Ya les dije, no me vayan a hacer eso de que no, ignoro el acero porque el profesor José Darío explicó así. Lo tienen que hacer de acuerdo a como yo les indique que se tiene que hacer en el examen. ¿Listo?
¿Está claro? Sí, señora, gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Ya que sea diferente pues a este tema. Yo quería ver si resolví un ejercicio que no correcto. Es el primero del taller, pero era más como que tenía la duda si el resultado fue correcto. No tengo respuestas, no te puedo decir. No, pero le voy a explicar y usted me diría si Listo, voy a listo. O sea, si el procedimiento es adecuado, nada más. ¿Vas a compartir? ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Aquí nos están preguntando que primero si el peso propio fisura, entonces bueno, realicé los respectivos cálculos y me da que ese peso no fisura, ¿cierto? O sea, el momento que genera el peso propio es menor al momento crack. Sí, entonces, bueno, acá arriba primero lo que hice fue encontrar la posición del eje neutro utilizando un eje de referencia arriba, ¿no? Ujú. Encontré la posición del eje neutro, encontré el peso propio de la viga y de ahí pues, encontré el momento máximo que genera el peso propio de la viga. Como yo sé que eso lo tengo que comparar es con el momento crack, entonces procedí a encontrarlo. Como sabemos, pues esa sería como la expresión en donde nuestra principal incógnita era el momento de inercia de la sección no fisurada. Ok. Entonces, como es sección no fisurada, aquí tendríamos en cuenta el área de concreto que está a tensión. Ujú. Entonces, encontré las inercias respectivas de cada uno de los puntos, teniendo en cuenta también la del acero. Respecto al Y eje ahí, neutro, ¿verdad? Las sí, inercias, ok. este fue respecto al eje neutro, exacto. Ok. Acá yo encontré el eje de referencia Ajá. utilizando un eje arriba, y acá Sí. sí lo hice ya respecto al eje neutro. Ok. Bueno, teniendo ese dato, pues ya podemos encontrar el momento crack, en donde me doy cuenta que es menor al momento, ve que el momento máximo es mucho menor al momento crack, entonces no se fisura con peso propio. Entonces la pregunta nos dice que tenemos que encontrar eh, un peso adicional que cause que sí se fisure. Entonces yo lo hice como hicimos en clase, con una carga de 1, Ujú. encontré el peso que me genera el momento crack, que yo sé que como es una viga simétrica, entonces se va a hacer en la mitad de la viga, o sea, va a haber el momento máximo. Ok. En este caso sí, pero pues si no se puede encontrar. Teniendo eso, lo que hice fue encontrar el W, pero esa era mi duda. Ahí nos decía que era adicional al peso propio. Entonces lo que hice fue que si ese es el total, ese va a ser igual al peso propio de la viga más esa carga adicional. Entonces la despejé y pues la encontré. No sé si esta era como Hasta el ahí está resultado. bien. ¿La puntualizas? No. No se tiene que puntualizar. No tendría que puntualizar. La dejaría aquí. Ajá. Esa es la Entonces carga adicional. la dejaría aquí así. Y ahí estaría resuelto, ¿verdad? Sí, solo te pregunta la carga, ¿no? Sí, Sí. esa carga adicional. Listo. Sí. Bueno, lo otro era que no, si era pues calcularlo en el estado 1, la posición del eje neutro por el método transformado, sino que uno quiso cargar pero pues según lo que usted me dijo, desde que el eje neutro no coincida, nos tiene que dar igual, ¿no? O sea, por ambos métodos, en el estado 1, el resultado me dio igual, entonces yo sé que está bien, porque no me quiso cargar el gamma. Otra duda era sobre, ya en el diagrama de Whitney, pero es que no tengo una imagen aquí, era que, por ejemplo, nosotros en el diagrama de Whitney nosotros tenemos que encontrar un A que es equivalente a la distancia a comprensión, si no sé si me van a entender. Que, No, no te entiendo. Bueno, esas eran mis dos. No vale, voy a buscar una imagen para plantearle mi otra duda. No vale ahorita si vuelvo para poder. Listo. Pero por lo que le presenté sí estaría bien. O sea, El procedimiento sí. ese sí, listo.
No mire, ahí estaba escogiendo el área equivalente como n-1 a sub s, ¿no? Sí, Ok. porque estamos quitando el vacío, ¿verdad? Ujú. Porque estamos No. en el estado 1. Si estuviéramos en el estado 2, entonces no se tendría en cuenta el área de concreto abajo, ni tampoco habría que generar el vacío del cero, ¿cierto? Exactamente. Listo. ¿Alguien más? Mientras su compañera. Laura. Profe, es que con los compañeros teníamos la duda porque es que en el esquema del punto 1 dice carga P, entonces nosotros teníamos entendido que era una carga puntual. Dado en el caso que nos pidieran una carga puntual, ¿cómo sería el procedimiento para encontrarlo? Porque como dices que no es puntualizar la distribuida, entonces nosotros teníamos pues planteado de que para cuando es una carga puntual, la ecuación de momento pues es diferente, ¿no? Sí, es Entonces diferente. ya encontraba la ecuación de momento pues cracking, que sería igualar ese momento cracking a esa ecuación. Sí, y la ecuación te quedaría en función de la carga P. Ajá, sí, sino que como en una, cuando es una carga puntual, el momento máximo es igual a PL cuartos. Muy bien, sí. Entonces tendremos que igualar el momento cracking a ese PL cuartos. No el momento cracking porque tendría que quitarle el efecto del peso propio. Ah, O sea, no lo tienes que entendí. sacar una ecuación que tiene los dos efectos, el peso propio y la carga P. Ah, ok, ok. Ah, ya, ya. Listo, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Profe, yo me fijé que a él le había dado la distancia al eje neutro 30.1 centímetros, pero me dio 28.4. Ah, no sé. Como te dije, no tengo resultados. Profe, una preguntita, sí. Ujú. Cuando uno tiene el eje, cuando uno va a sacar el YT, el eje neutro en una sección irregular, digamos las áreas yo las puedo dividir a mi conveniencia o las tengo que dividir respecto a como donde yo considere que sea como el YT. Porque digamos las inercias no me las tengo que sacar respecto al eje neutro, ¿cierto? Sí. Y si yo saco el YT, puedo distribuir las áreas como yo quiera. Hagamos de cuenta que no es una sección en T, sino sea como una pizza, digamos un rectángulo con una parte más arriba, como que con otro cuadradito arriba. Yo puedo coger solamente el cuadradito de arriba y luego la otra sección como una rectangular. Para sacar la inercia, ¿no? Para sacar primero YT. Primero YT. Como quieras ver la sección. O sea, lo más común es que la dividas en áreas rectangulares. Ya Ajá. como tú quieras dividir esa área que te queda con presión. Siempre que tenga lógica. O sea, van a haber muchos criterios. Por ejemplo, de la sección en T, déjame volverte a mostrar. Ahí están viendo, ¿no? Ajá. Entonces, mira que ahí yo divido dos áreas así, ¿no? O sea, el área superior y el área inferior. Ujú. Pero yo podría hacer, ay, podría hacer, eso depende de los gustos, entre los gustos no hay disgustos. Podría decir, mira, esta es una primer área, esta aquí central, y esa área es de 40 por KD, y esta decir es mi área 1, y acá tengo otras áreas. Ay, las áreas de las aletas. Esta es un área 2 y esta un área 3 que es igual al área 1. Lo puedo ver así también. ¿Listo? Entonces la forma en la que tú dividas esa área total a compresión no importa, tenemos que llegar a lo mismo. Lo único es que tienes que saber, bueno, si voy a hacerlo respecto al eje de referencia, este sería el brazo de esta área y este sería el brazo de esta área. ¿Listo? Si voy a hacerlo respecto al eje neutro, pues el brazo del área 2 es esta y el brazo del área 1 no cambia, es el mismo K de medios. Y así para cualquier sección, o sea, la forma en que dividas, en que tomes esas áreas pequeñitas, como tú lo dices, es a conveniencia tuya.
Y cuando toco las inercias, sí tiene que ser, o sea, cada pues, pedacito que tengo, pero hasta el eje neutro, ¿cierto? Sí, Es pero que ahí por eso... también puedes tomar el área como quieras, como yo lo hice al principio, o, em, o sea, te estoy mostrando alternativas. Ya la posición del eje neutro es conocida, entonces tú puedes o seguir con las áreas como las pinté ahorita, o como lo hice al principio, esta es el área 1, y a esa sección le conoces la inercia, le conoces el área y el brazo hasta el eje neutro, que sería esta. Y esta es el área 2, esta de acá, que le conoce la inercia y el brazo hasta el eje neutro. Con cualquiera de las dos tendrías que llegar a lo mismo. Ah, vale. Vale. ¿Listo? Sí. Profe, una duda más. Cuando yo necesito encontrar un momento nominal, cuando la sección es irregular, ese momento nominal, digamos, la fórmula que nosotros tenemos es solamente para sección rectangular, ¿cierto? Cambiaría. No cambia. Te cambia el No área cambia, es la misma. compresión. Te cambia el área compresión. No es o sea, la forma de calcular el momento nominal es Es con un área. compresión por el brazo. Yo creo que le puse Z a ese brazo. Ujú. O atención por el brazo. Y si vamos por acá, entonces el momento nominal es igual a la tensión por el brazo Z. ¿A qué es igual la tensión? Al área de acero por el esfuerzo en el acero. El esfuerzo depende del tipo de falla. El brazo sería D menos A medios, ¿verdad? Sí. Y esta A depende de tu área equivalente a compresión. Si la sección es no irregular, no rectangular, es que tienes que decir. Si la sección es no rectangular, entonces esta es toda tu sección a compresión, el área equivalente a compresión. Tú tienes que determinar de esa área en dónde está tu centroide. Y esa sería tu distancia, ¿cómo le llamamos a eso? Porque es que A es toda esta altura, ¿no? O sea, el eje neutro va más abajito. Este es el eje neutro que está a una altura C, le dijimos. Y A es la altura equivalente de ese diagrama compresión. ¿Listo? Nosotros decíamos, aquí no es a medios, discúlpame. Nosotros decíamos que A era, que tomábamos a medios porque el área era rectangular. O sea, si el área rectangular arriba, entonces esta altura es A, y obviamente tu centroide de esta área de compresión está justo en la mitad, a medios. El centroide, ¿sí? Pero en la sección no rectangular no está a medios, porque la sección es no rectangular. Necesitas saber cuál es su posición del eje neutro, llamemos a esa distancia Y sub C. Entonces aquí sería por Y sub C. Y te pregunto, ¿tú puedes calcular la posición del centroide de esta área? Sí, pues el GT se puede calcular. Y sub C se puede calcular con lo que ya vimos anteriormente. ¿Listo? O sea, determinar dónde está el centro de gravedad de esa área, que puede ser una T, H, lo que quede a compresión. Ya no es a medios. Esto solamente sería para sección rectangular. Ya esa era la duda, que sí cambiaba cuando no era rectangular. Sí, pero cambia este pedacito. Sí, sí, esa era Pero el A medios que ya no va a ser igual, en lo que nos afectaría sería para encontrar el Z, ¿verdad? Sí, el brazo. Para O sea, encontrar el brazo. aquí está la tensión y esto sería el brazo Z. Y para encontrar nuestra área de compresión, ¿qué la definiría? A, o sea, para saber hasta dónde Sí, llega nuestra área claro. de compresión.
Sí, claro, porque Sí, aquí en con el realidad. diagrama tú sabes que A es igual, perdón, que sabes que A es igual a beta sub I por C. ¿Cómo calcula la Claro. posición del eje neutro? Con lo mismo que acabamos de ver. ¿Cómo qué? Me están confundiendo todo, muchachos. Esto que está acá arriba es para comportamiento elástico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esto es cuando la sección está fisurada. Sí, eso es Lo de abajo es con el modo para Whitney. O sea, la acá formación de estamos con comportamiento elástico. No se les ocurra usar nada de esto de acá arriba para la capacidad. Aquí estoy con resistencia última. Si estamos hablando de resistencia última, en qué estado estamos? En la falla. Inelástico. en el estado Inelástico. 3. Y comportamiento inelástico. ¿Listo? Nada de lo que se vio anteriormente sirve. Profe, Entonces, una chiquita. dime, Ese término B sub I, usted nos dijo que era 0,85. depende de la calidad del concreto. Sí, es 0,80, o sea, por 0,85 desde 21 hasta 28. Y después aumenta, ¿cierto? 17 creo 28, no, disminuye. Disminuye, ok. Y el mínimo es 0,65, si no estoy mal. Vale. Disminuye 0,5 por cada 1 por encima de 28, ¿cierto? Creo que sí. Ok. O sea, la expresión que les di en clase. Y eso está en la norma. Recuerden que pueden es llevar impreso lo de la norma. No me van a llevar fórmulas, solamente busquen esas expresiones en la norma, las subrayan y esas hojitas son las que pueden sacar. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo calculo C? Nadie se le ocurre. Yo creo que en el taller está de calcular la capacidad de secciones no rectangulares. ¿Cómo lo han hecho? Con el prisma de esfuerzos yo lo hago. ¿Con el qué? Con el prisma de esfuerzos. O sea, no ¿De sé. esfuerzos o de O sea, deformaciones? de deformaciones. De deformaciones. Aquí se tiene, lo que yo les dije un día, habrán casos en los que tienen que calcular la posición del eje neutro con compatibilidad de deformaciones. ¿Listo? Una vez usted defina el tipo de falla, o para definir el tipo de falla también puede usar compatibilidad de deformaciones. Siempre la deformación en el concreto es 0.003. Esta es la posición del eje neutro que queremos conocer. Y la deformación en el acero está por acá. Y aquí tengo la posición del acero. Con estos dos conceptos, adicional, y eso o sea, tienen que repasar las notas de clase. Adicional, estableciendo sumatoria de fuerzas en X, en donde la compresión es igual a la tensión, salen dos ecuaciones. ¿Listo? Y de ahí se despeja cuál es C. Tienen que ver, eso lo expliqué si no estoy mal en la última clase o en la penúltima. Son dos ecuaciones. Una vez tengas C, entonces vienes aquí, determinas A, ya determinas cuál es la altura del área compresión y ya el resto es lo mismo. A esa área compresión no rectangular le calcula la posición del eje neutro y esa es la forma de calcular el brazo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una de la posición del acero. Nosotros colocamos toda la posición del acero en un puntico, que es en en la línea donde está, pues en la hilera donde está el acero. Pero si hay dos hileras de acero, colocamos todo el acero en la mitad de ellas dos. Depende. Depende. Entonces digamos que este sea el estribo
aquí tienes... Tienes estas... tienes el mismo acero. Digamos que aquí hay 6, número 5. Entonces, la posición D tiene que ser el centroide del área de acero. Eso me representa la posición D. O sea, voy a esta área de acero y como aquí el acero está simétrico, exactamente 3 número 5 arriba, 3 número 5 abajo, entonces pues yo sé que el centroide está justo en la mitad de esas dos hileras. El centro de masa. Así que el D sería hasta aquí. Bueno, aquí le falta obviamente altura. ¿Sí? Pero si yo no tengo acero simétrico, y entonces digo, no hay 6 número 5, hay 5 número 5. Entonces, ¿qué sería lo correcto y si fuéramos muy pulidos? Pues sacar esas bolitas de acero y solamente a esas bolitas determinarles el centro de masa. ¿Se puede hacer? Se puede hacer con lo mismo que se ha estado trabajando de lo que vieron en estática desde el comienzo. Eje de referencia, XX, y entonces aquí tengo 3 número 5 y aquí 2 número 5. Y conozco la posición de cada una de esas barras. Con eso exactamente puedo definir dónde está el centro de masa. O sea, a esta altura. ¿Listo? Ahora ya eso se vuelve un poco desgastante, ¿no? Entonces, te pregunto, si yo decido, Sebastián fue el que me preguntó, ¿cierto? Sí. Si yo decido colocar el D justo en la mitad, entre esas dos filas, ¿estoy siendo conservador o no? Pues se correría un poquito más arriba de donde debería. O sea, el centro de masa real está un poquito más abajo. Aquí lo estoy... ¿Cierto? O sea, porque tengo abajo 3, entonces el centro de masa se va a mover un poquito más abajo. O sea, le estoy quitando un pedacito aquí. Pequeñito, porque eso son centímetros. Esta distancia son centímetros, así que aquí lo estaría moviendo un poquito. Ahora, en efectos de todo lo que sabemos del concreto reforzado, si aquí le quitara 5 milímetros, le estoy quitando 5 milímetros a esa posición del centroide de ese acero. ¿Eso es bueno o es conservador o no para mi diseño? Yo creería que sí, porque el esfuerzo pues depende de la distancia del eje neutro. Entonces, si hacemos la distancia más cortica, el esfuerzo máximo sería más pequeño. El momento nominal. O sea, vamos a mirar la sección. Entonces ya miro la sección completa. En la sección completa aquí tengo el área de acero y yo sé que acá está la compresión y aquí está la tensión. La tensión la estaría colocando en esa posición D. Y el momento que se calcula es igual a la tensión por el brazo Z. ¿Cuál es el brazo Z? Pues sería D, como está rectangular, menos A medios. O sea que si pongo un D pequeño, ¿cómo es el momento nominal que calculo? Pequeño. O sea que aquí, si yo le quito estos 5 milímetros a esto, lo que pueda moverse, pues lo que estoy haciendo es tomando un D menor al real y por lo tanto calculando una resistencia menor a la real. Entonces no estaría mal. Malo si fuera lo contrario. Si tomo un D muy grande, si tú me dijeras, ah no, el D está aquí. Entonces mira qué pasa cuando tomo el D ahí. Le estoy aumentando el D, aumento el brazo y si aumento el brazo, aumento el momento. Y no es cierto, el D no está en esa fila, el D está más arriba.
¿Listo? Entonces, conclusión, si tenemos un acero que no es simétrico arriba y abajo, podemos ver o tomar el criterio más conservador para no ponernos a hacer eso. No es necesario hacer esto, ¿listo? Porque ya es demasiado. Simplemente lo ubicamos entre las filas de acero o de una manera conservadora, ¿listo? Ah, ok, vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mira, yo tenía una pregunta en la anterior, en lo de la compatibilidad de deformaciones. Ujú. Cuando yo igualo C igual a D, lo igualo para hallar A y con respecto a que A puedo hallar C. Te salen dos ecuaciones, o sea, una ecuación te sale con compatibilidad de deformaciones. Revisa las notas porque yo lo hice en la clase. Una ecuación te sale ahí y la otra te sale con compresión igual a tensión, donde igualas la compresión arriba con la tensión de abajo, el esfuerzo, perdón, la fuerza, integrando el volumen de esfuerzos. El volumen de esfuerzos de compresión te queda en función de esa misma, del diagrama de Whitney, ¿no? Del diagrama equivalente, te queda en función de A, que es la altura equivalente, pero esa A ya sabes que está en función de la posición del eje neutro. Revisa las notas. Son dos ecuaciones que se tienen que manejar. Y mira, podría compartir mi pantalla. Es para esta misma duda que estoy compartiendo. A ver si me quedó claro. Ah, ¿que tú vas a compartir tu pantalla? Miguel. Ah, es Miguel el que va a compartir pantalla. Ya. Sí, o sea, no, este pues, no es el mismo ejercicio, pero es como para si me quedó claro. O sea, nosotros primero por esto, encontraríamos el valor de A. Ajá. Una vez teniendo este valor de A, ya podemos pasar a encontrar lo que es C. Sí. Pero entonces, como ya tenemos A, lo que nos cambiaría sería la posición del centroide en donde se encuentra este C. Pero como ya tenemos A, entonces ya podemos encontrarla, como en este caso que sería una figura así de este estilo. Sí. Una vez ya Y tengas ya A, teniendo, ya tienes tus no, formas no rectangular. sí, digamos que fuera una rectangular. Ujú. Entonces, como ya tengo A, y ya tendría, pero no, se sigue siendo lo mismo también, ¿cierto? No cambiaría. O sea, lo único que cambiaría sería esta posición del eje neutro. Y de Sí. aquí, pues ya simplemente volveríamos a encontrar el momento nominal según, ya sea por tensión o por compresión. Sí. Sería más o menos así. Sí. O sea, la principal diferencia va a ser esto, o sea, la posición. Sí, ya no es a medios. Si tienes una Ya, forma no rectangular a compresión, tu posición del eje, ya. tu centroide ya no está en a medios, hay que Pero la calcularlo. compatibilidad de formaciones no variaría como No, tal, o sea, no simplemente, varía. ya, esa era mi duda. Listo, cero. Muy bien, ¿alguien más? Pero o sea que o sea, la compatibilidad de formaciones nos serviría para hallar A en secciones rectangulares y no rectangulares. Sí, claro. Para cualquier sección, la compatibilidad de formaciones es la misma, porque es deformación, no estamos viendo ningún esfuerzo ni nada por el estilo, es una deformación. ¿Alguien más tiene preguntas? Lisbeth Vanessa. Buenos días, sí, señor. Lisbeth, ¿tú eres de concreto o de estructuras? Estructuras. No, dame un momento, primero voy con los de concreto, ¿vale? Vale. ¿Alguien más de concreto? Por ahora no hay manera. El día de mañana, de pronto, en caso de que tengamos alguna otra duda, podremos
Les confirmo a ver si a las 11 estoy disponible. Les escribiría a Classroom. Vale, muchas gracias. Profe, una preguntita. Dime. En cuanto al análisis, no sé si de pronto tenga ahí el taller de concreto armado, uno, en el segundo punto. En ese punto me piden a mí pues calcular la cantidad de acero, ¿cierto? Entonces se menciona que es en el instante de falla para una deformación de acero dada, que nos da que es de punto 28. Entonces, para un análisis correcto de eso sería, digamos, hacerlo por compatibilidad de formaciones, hallar ese C y posteriormente hallar el A, como venían hablando con los demás compañeros, y después de eso ya calcular solo las cuantías, ¿cierto? Sí, sí, es devolverse. Ahí te estoy dando un Ok, dato al profe. final. Es devolverse con la condición, con el diagrama de Whitney. ¿Listo? Porque estás en Exacto. el instante de falla. Exacto. Entonces, yo, digamos, pues yo ahí en ese caso no aseguro, o sea, no aseguro la falla por tensión, pues porque ya pasó ese esfuerzo de fluencia. ¿Por qué no Entonces, aseguras o no aseguras la falla? pues aquí me dice que se diseñó atención, cierta atracción. Pero ¿Qué pues como punto tal me que dices está que es? Discúlpame. el 2 el 2 de una viga empotrada, una viga Mm, voladiza, pero entonces no es el mismo taller que yo tengo. ¿no? No, Sí, porque sí, acá el es uno 2. que se llama taller de primer corte, taller primer examen. Ah, este es taller 1, examen final, perdón. Ya. Listo, segundo. Si te dice que la deformación, atracción es 0.028. Ya. Ajá. Entonces, con esa deformación, ¿tú puedes o no puedes determinar el tipo de falla? En teoría sabemos de que o sea, que ya fluyó el acero, mejor dicho, ¿cierto? Exactamente, o sea que el esfuerzo en el acero, ¿a cuánto es igual? A 0.03. El Ah, no, esfuerzo. en el acero no, en el acero no. El esfuerzo en el acero. Ajá. ¿A qué es igual? 420. 420 al 420. esfuerzo de fluencia. O sea, con ese dato ya se te está diciendo cuál es el esfuerzo en el acero. Ya se te está diciendo cuál es el tipo de falla. Está en la zona de transición, pero ahorita eso para ustedes es lo mismo. Zona de transición o falla por tracción es lo mismo. Ok. Si una pregunta, si hago o sea, si parto desde la expresión general del C, también o sea, se resuelve igual que la expresión larga. ¿Cuál es la expresión general de C? La de C es igual a el esfuerzo último sobre el esfuerzo de fluencia más el esfuerzo último por D. Ah, sí, esa es ya aplicando compatibilidad. Ah, listo, Ahí perfecto. Ese solo. calculas C Ajá. y luego te vas devolviendo y así. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Ok? O sea que encontrando C podemos despejar de ese, del área cero. Em, ¿Y qué? Confundí, perdón. a ver, de ahí te está pidiendo la cantidad de acero que tiene la viga, ¿no? Entonces, una vez tú tienes C, no, tienes A, necesitas esa A, que es la altura Sí. equivalente a compresión. Vas al equilibrio de fuerzas en X, donde la compresión tiene que ser igual a la tensión. Entonces, igualas compresión con tensión, y ahí como ya conoces A, o sea, ya conoces todo lo que está pasando a compresión, tu única incógnita es el área de acero, porque el esfuerzo en el acero ya lo conoces. Ah, entiendo. O sea, ya nos estarían dando el dato de A, claro. De A no, lo calculas con compatibilidad, en ninguna parte te están dando dato de A, lo tienes que calcular con compatibilidad de formaciones. Ahí primero se halla el eje neutro, después del eje neutro, cierto. Sí, primero posición del eje neutro con compatibilidad. Luego sabes que A es igual a beta sub I por la posición del eje neutro. Listo, profe, gracias. De pronto está ahora sobre la grabación. ¿Sí? ¿Alguien más de concreto? Diego Felipe, tú eres de estructuras 1.
¿cierto? Profe, qué pena, sino que sí, yo soy de ese curso de estructuras, pero no sé si me puede solucionar una duda sobre concretos. Ah, es así como les digo a los míos, yo te la puedo solucionar, pero el que te evalúa es otro profesor. Así que no puedes ir a justificarle porque nos está pasando mucho. No, al profesor José Darío van y le dicen, no, es que la profesora Jessica dijo que se hacía así. No, o sea, ustedes tienen que consultar con su profesor. Entonces yo te soluciono, pero después no me vas a mandar casi que a justificarte con tu profesor. ¿Listo? No, sí, está bien, sino que tenía la duda de, por ejemplo, al momento de hallar las cuantías, sobre todo la cuantía balanceada, ¿cuándo utilizo el 0.0021? O no sé si eso cambia en algún momento. En la cuantía balanceada, no, o sea, la condición balanceada siempre es cuando de manera simultánea el concreto falla y el acero empieza a fluir, de manera simultánea. Es una condición única. Entonces, la deformación en el concreto tiene que ser igual a 0.003, el concreto falla, y el acero apenas comienza a fluir, 0.021. Esa es la condición balanceada. ¿Listo? Ah, sí, señor, qué pena, muchas gracias. Ok. ¿Más dudas de concreto? Una última preguntita, profe. Cuando yo necesito hallar pues, mi carga P final en el voladizo para que sea igual a la falla o hacer que llegue a esa falla, ¿Me estás hablando sea, del segundo punto del anterior? ¿Sí? sí, exacto. Ok. Ajá. Tengo que hacer una igualación de tensión con presión para llegar a ese valor, ¿cierto? Del segundo punto, ¿no? Ajá. O sea, en la que dice solo el peso propio hace fallar la viga, de lo contrario calcule la carga P que hace fallar la viga. ¿Sí? Ajá. ¿Qué otra vez? ¿Qué es lo que propones? Hacer una igualación de compresión y tensión y llegar a ese valor. No. A ver, en la primera parte tú determinas cuál es el área, porque desconoces el área que Ajá, tiene el sí, acero, ¿verdad? Em, B y H ya está dado, listo. Entonces ya de la primera parte tú ya tienes definida la forma de tu sección. En la segunda, ¿qué te está diciendo? Que definas cuál es la carga. Bueno, primero si el peso propio hace fallar la viga. Entonces carga P sub F igual a 0. Eh, como ya conoces el área de acero, tú ya puedes calcular la capacidad de esa sección, M sub N. Entonces ya sabes cuál es la capacidad. O sea, calculas un momento nominal. El momento nominal te dio 40, por ejemplo. No sé cuánto da. Y calculas el momento que te genera el peso propio y entonces te da 20. Ah, no, pues el peso propio no te hace fallar la viga. Entonces dice, de lo contrario, calcule la carga P sub F que hace fallar la viga. O sea que tienes que determinar cuánto tiene que ser esa carga P sub F para que genere que el momento máximo sea igual al momento nominal. Eso es análisis estructural. Okay. ¿Sí? O sea, ahí ya no haces nada interno de la viga. Ya cuando determinas la cantidad de acero, en el punto anterior ya tienes todo. Si yo te pidiera el momento crack, el momento elástico, ya el punto anterior tendrías la cantidad de acero para definir esas propiedades. Ok. Profe, una pregunta respecto a ese mismo punto también, entonces a lo que le estás diciendo a Juan Pablo. Entonces, cuando queremos calcular esa carga que va a hacer fallar, bueno, lo hacemos utilizando el análisis poniendo una carga puntual, como tú nos decías en clase, ¿cierto? Pero también incluimos esa carga del peso propio o no se pondría al momento de que estamos hallando esa ecuación de momento. Tienen que colocarla. Tienen que colocarla porque ya se está diciendo la carga, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya están diciendo que el peso propio, bueno, no sé, la verdad no sé cuánto acero da ni no sé cómo da eso. Lo único es que usted ya calcula la cantidad de acero, entonces ya tiene una cantidad de acero. Mire que le está diciendo exprésela en centímetros, no es necesario convertirla en número de barras. Entonces digamos que les dio 15 centímetros cuadrados, por ejemplo. Un ejemplo. Con esa cantidad de acero usted ya puede
igualar momento o compresión con tensión y determinar el momento nominal. Como área acero por esfuerzo en el acero, ya saben que es igual al esfuerzo de fluencia porque ya se determinó que el acero está en fluencia por D menos A medios. Entonces ya calculas este momento nominal. Ahí es donde les digo, dio 40 kilonewton por metro. Entonces ya sabes que con 40 kilonewton por metro estoy en el instante de falla. Ahora, yo necesito saber que cuando se genere un momento externo igual a 40, entonces se ha generado esa falla. Ese momento externo, ¿a qué tiene que ser igual? Al momento que genera el peso propio más el momento que genera la carga de falla. El momento que genera el peso propio usted lo puede calcular. Aquí está el tamaño de la sección transversal, o sea, ya lo tienes desde el principio del punto, ¿verdad? O sea, este es constante en este momento, ya lo conoces. Entonces digamos que este dio 10. Bueno, entonces el momento externo es igual a 10 más el momento por la carga de falla. Entonces despejamos. El momento externo me tiene que dar 40, este tiene que ser 40, menos 10 tiene que ser igual al momento que genera la carga de falla. O sea que este momento de la carga de falla tendría que ser solamente igual a 30. ¿Sí? Y ahora sí, ahí ya le quitaste el efecto del peso propio, porque ya el peso propio le está aportando. Ahora sí vienes solamente con la carga de falla, que va a ser tu viga con una carga de falla, determinar cuál es esa carga de falla que hace que aquí se genere este momento de 30. Listo, profe, ya. Listo. Y así era para el punto anterior, que una de sus compañeras me decía. Acá también, Miguel Ángel fue el que me dijo. Claro, él está puntualizando una carga P, ¿no? Eso no se puntualiza, o sea, el efecto de la carga uniforme es diferente al efecto de una carga puntual. Tiene que analizarse por separado. Profe, qué pena, una pregunta que puede ser un poquito boba. Esa carga P, como está en la mitad, uno podría ser resultante de una carga distribuida. No, no sé por qué quieren. No, o sea, carga puntual es carga puntual y carga distribuida es otra cosa. No la igualen, no hacen efectos iguales. Tienen que analizarlo por aparte. No se puede decir, no, la carga puntual es igual a la distribuida por L. No, eso es falso. Eso es una aproximación que uno hace para calcular solamente las reacciones. Tienes que tener en cuenta que la carga uniformemente distribuida, siempre que tengo una carga uniformemente distribuida, W, el diagrama de momento tiene esta forma. Y el momento máximo es W L al cuadrado entre 8. ¿Listo? Y si tienes una carga puntual, el momento ni se parece a eso. Por ahí ya se te cae la hipótesis que quieras mandar de ese tema, de esa condición. Cuando tengo una carga puntual, el momento máximo es P L cuartos. Esto no se parece a esto. Entonces son dos efectos distintos y como tal tienes que analizarlos. Vale, entiendo. Pero para calcular la reacción sí funciona. Sí, pues que para calcular la reacción, pues uno puntualiza el peso propio, en este caso como una carga puntual, pero calcula la reacción y ya. Pero acá se te está pidiendo la carga que hace fallar, entonces no es que calcule una carga W y luego la puntualizo, no, la carga es puntual. ¿Listo? Así que tienes que calcular una carga puntual. Profe, de esa misma forma, entonces, otra vez en el mismo punto, cuando usted decía que calculáramos ese momento que generaba el peso propio, obviamente se refiere al momento máximo, ¿cierto? El momento que genera el peso propio depende del tamaño de tu sección, ya te genera un momento. O sea, el peso de tu sección. Calculas el peso de esta sección porque las secciones están dadas.
Entonces con eso calculas un peso propio que te dan kilonewton por metro. Ese peso propio se lo colocas a la viga y determinas cuál es el momento. Sí, exacto. Ya. Y entonces a ese es al que le restamos ya prácticamente el momento nominal que encontramos, pues para saber cuánto es el momento que falta, que va a ser. Exactamente. O sea, al Y momento entonces, nominal le restas este valor. y entonces ahí prácticamente ya volvemos a hacer lo mismo, pero entonces esa carga ya no va a ser la del peso propio, sino la que queremos encontrar, que va a ser la puntual, ¿cierto? Exactamente, la puntual. O sea, al final tienes que aplicar superposición. Cuando sumes este momento de aquí, estos dos momentos, el resultado es que te da el momento nominal. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ah, profe, en el taller yo vi unas preguntas teóricas. Entonces el parcial nos va a poner preguntas teóricas. Si yo quisiera, ¿qué lo impide? ¿Por qué no podría colocar preguntas teóricas? Entonces se va a ponerse a estudiar bien esas preguntas teóricas. Lo más importante del concreto es que entiendan la teoría. Es lo más importante del concreto. Si no, se vuelven fórmulas. Si ustedes para manejar fórmulas, uno le cambia un pedacito a la fórmula y ahí quedan. Entonces, eso no pasa cuando estudiamos conceptos. Así que la clave del concreto reforzado es uno entender todos los conceptos. Que no se vuelva memoria. Vale. Muy bien, ¿no hay más preguntas? No hay más preguntas, muchachos. Si no, para seguir con estructuras 1, por favor. Por ahora no, mira, de pronto el día de mañana. Listo, vale, entonces me quedo ahora con estructuras 1.